Algo que tienes que tener en cuenta es que a la hora de preguntar, necesitas tener mucho cuidado con tu tono de voz y tu lenguaje corporal. No es lo mismo preguntar, a ver, dime qué piensas, a que yo te pregunte, a ver, dime, ¿qué piensas? El tema de las pausas, el tema del tono, es un tema muy importante que tienes que analizar y revisar, porque si tú haces preguntas con un tono muy fuerte, lo que va a pasar es que la persona se va a cerrar, la persona se va a bloquear, la persona no va a confiar en ti. Una de las claves para que la gente se abra contigo es que confíe. Y para que confíe, el lenguaje y tono de la voz y el lenguaje corporal son determinantes. Ten en cuenta que el lenguaje del cuerpo habla más que las propias palabras. Entonces no es lo mismo que yo esté así y te diga, a ver, dime por favor, cuéntame tu vida. A que yo diga, oye, cuéntame tu vida. Te das cuenta cómo el lenguaje corporal hace más amable el mensaje. El tono de la voz es sumamente importante y más cuando vas a preguntar. Yo te recomiendo mucho que cuando vas a utilizar tu pregunta hagas un tono descendente, no un tono ascendente. ¿Por qué? Imagínate, voy a hacer una pregunta con un tono ascendente. Cuéntame un poquito de tu vida. Estoy subiendo el tono. Cuando tú subes el tono, normalmente nos recuerda a mamá o a papá cuando nos iba a regañar, que de repente decía, Mauricio, te estoy hablando, Mauricio, Mauricio, te estoy hablando. O sea, el tono para arriba. En cambio, si lo hacemos en un tono descendente, recordamos a la paz, al amor, a la serenidad. Entonces tú le puedes decir a la persona, oye, Mauricio, cuéntame un poquito de tu vida. Cómo baja el tono y cómo se hace mucho más ameno y mucho más amable. Te voy a dar un ejercicio muy sencillo. Practica una serie de preguntas. De hecho, en el siguiente video te voy a poner tarea y también lo puedes hacer grabándote con el celular. Obsérvate ti, obsérvate en el tono, así como lo estoy haciendo yo, pon tu celular ahí y obsérvate, haz preguntas. Haz preguntas como si estuvieras conversando con alguien y quiero que observes tu tono. Y que tú seas honesto contigo mismo y digas, ¿sabes qué? Sí, yo me respondería amablemente con ese tono. O sabes que no, soy muy brusco para hablar, o soy muy tosco, muy tosca para hablar. Bueno, eso se puede modular. A nadie nace sabiendo, todos aprendemos en el proceso. Yo no sabía hacer preguntas, yo no sabía qué preguntar y cómo preguntar. Entonces, bueno, practica un poquito tu tono y en el siguiente video te voy a explicar qué preguntas debes evitar y qué preguntas debes empezar a hacer. Dale.